Pues buenos días otra vez a todos y qué bueno el tiempo que podemos estar juntos. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos y el día de hoy vamos a ir a la palabra. Saben que vamos a ver, contrario a lo que normalmente hago, vamos a ver muchos textos, muchos pasajes. No vamos a estar brincando mucho, pero sí les voy a estar leyendo bastantes pasajes, bastante más de lo que normalmente hacemos. Son pasajes largos, algunos de ellos, y pues bueno, vamos a tratar de que poder ir desenvolviendo el tema y que de alguna manera pues también la misma palabra sea la que nos vaya explicando, la que nos vaya hablando. El tema no es sencillo, debo decir, pero vamos a tener que ponerle mucha atención aquí, porque vamos a hablar acerca de la suficiencia de Cristo, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy, esta es la primera parte del tema Cristo es suficiente. Y vamos a estar viendo a partir del versículo 11 del capítulo 2 de Colosenses, que es la carta que estamos viendo en esta serie Contracorriente, y vamos a empezar a partir del versículo 11, todo el capítulo 2. La verdad de las cosas, yo creo que hoy solamente vamos a alcanzar a ver el versículo 11 de ese calibre. Entonces no creo que vayamos a tener mucha oportunidad de movernos más para allá. Si el Señor lo permite, le seguimos, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Pero a mí me gustaría, en primer lugar, poner una base lo suficientemente amplia para poder desarrollar el tema por la importancia que tiene, ¿sí? Hemos insistido y lo seguiremos haciendo con respecto a la trascendencia, con respecto a la seguridad, a tener una seguridad con aquellas cosas que nosotros creemos, esencialmente respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo, a la obra del Señor Jesucristo, porque de ahí se desprenden muchísimas cosas. Todo esto que estamos viendo son cosas verdaderamente esenciales, y el día de hoy vamos a ir un poquito más para allá, vamos a dar un paso un poquito más para allá, sin ánimo de entrar en lo que se conoce como eclesiología, es decir, como el estudio, como el tratado con respecto a la iglesia, que lo trata aquí, pero es algo muy importante, porque verán, es indispensable tener muy en claro, como hemos dicho, lo que nosotros creemos con respecto a la obra de Cristo, con respecto a la persona de Cristo, y es que eso es lo que nos va a permitir tener una idea más clara de lo que es la iglesia. Es decir, si nosotros no tenemos claridad en lo que es la obra de Cristo, tampoco vamos a tener claridad con respecto a quién es la iglesia. Repito, no vamos a entrar hoy por ahí a desarrollar todo esto, pero eventualmente vamos a ir tratando algunas de estas cosas, porque son cosas que no podemos separar. Cristo y su cuerpo no se puede separar, ¿sí? Los creyentes hemos, como nos dice la Escritura, ¿verdad? Allá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice allá a los Corintios, ¿verdad? Que hemos sido bautizados, que cuando hemos creído hemos sido bautizados, hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, y pues Cristo no está dividido, no se puede uno separar del cuerpo, separarse, porque somos partes del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, es una obra que hace el Señor en su totalidad, ahora sí que de pe a pa, de inicio a fin, es algo que el Señor hace. Es una obra que el Señor realiza por todo su poder, por toda su soberanía, todos los atributos de Dios entran en juego, ¿verdad? Y es esencial que nosotros tengamos en claro esto, que somos miembros del cuerpo de Cristo y que no somos prótesis.
¿Sí se entiende eso, verdad? Es decir, una prótesis se puede poner, una prótesis lo que hace es que sustituye esencialmente el funcionamiento de un miembro, ¿sí? Y se puede quitar y poner y te lo quitas y a lo mejor nada más te causa una molestia, y te lo pones y te da una función, pero no es parte del cuerpo. Te hace una función del cuerpo, pero no es parte del cuerpo. Entonces, la iglesia, eso es lo que somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, no nos podemos separar. Y cuando nosotros no disasociamos o que no tenemos la idea clara de lo que es la obra de Cristo, qué fue lo que Cristo consiguió ahí en la cruz, de qué se trata su obra, y cuando no tenemos la claridad de qué es la iglesia, eso ha sido causa de muchos problemas y de muchas desviaciones entre creyentes. ¿Sí? Eso abre la puerta a cualquier cantidad de doctrinas, de enseñanzas. De hecho, lo ha abierto y se ha ido por muchos lados, se van por muchas tendencias. Entonces, repito, el tema de hoy es el tema número 9 y es la primera parte del tema Cristo es suficiente. ¿Cuántos temas vamos a ver con esto? Hasta que lo tengamos en claro. Así que yo les voy a pedir que en este momento vengan, por favor, que abran sus Biblias ahí en Tito. Vamos a empezar por ahí. En Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. A partir del versículo 5, vamos a ver algunas cosas que se van a ir mostrando por sí mismas. ¿Estamos listos? Tito capítulo 1, a partir del versículo 5 se lee de esta manera. Por esta causa te dejé en Creta. Fíjense bien. Para que pusieras en orden lo que queda. Es decir, para que le está escribiendo y le dice, esta es la razón, Tito, que te dejo ahí, porque necesitas poner orden, necesitas, Reina Valera lo traduce también como para que corrijas lo deficiente. Pero el sentido es para que pongas orden. ¿Qué quiere decir? La iglesia necesita entrar en orden. Hay cosas que se desordenan y se necesita poner orden. Es importante ubicar esto, el orden dentro de la iglesia. Dice, y que designaras, te puse para eso, que designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Es decir, en cada congregación, a eso se refiere, en cada ciudad había una serie de iglesias. Por eso nosotros, si en este momento el apóstol Pablo, vamos a decir así, que escribe una carta a los cristianos de Londres, ¿a qué congregación se las mandaría? ¿Sí? Es decir, ahí es para los creyentes de Londres, ¿sí? Por ejemplo, y la otra es para la iglesia que está en Liverpool y para la iglesia que está en Manchester, ¿sí? Entonces es lo que le está diciendo. En esas ciudades en donde se han establecido congregaciones, a lo mejor hay 1, 2, 3, 4, 5 grupos, pero ahí en la ciudad, es decir, debe de haber quien coordine todo esto, debe de haber quien supervise las cosas que se enseñan en la ciudad, que se aseguren de que se establece orden, porque para eso están los ancianos, es lo que está diciendo, ¿sí? Para que designaras orden en cada ciudad como te mandé. Dice, esto es, o sea, ¿qué características debe de tener este servidor? ¿Qué características deben de tener los ancianos? Dice, si alguno es irreprensible. Irreprensible no quiere decir infalible. Irreprensible se está refiriendo aquí a que no esté involucrado en pleitos legales, que no lo estén demande y demande porque es un tranza, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Que tenga un mal testimonio, que ya se metió con la hermanita de por acá, que ya se fue por allá, que ya se robó a la muchacha, ¿verdad? Cosas que luego, desgraciadamente, desafortunadamente se ven. Pero dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí está hablando de una conducta casta, ¿sí? Que no anda ahí por acá, de aquí para allá y picando aquí, luego para acá, y después ya el Señor ya me habló que la dejara que me consiguiera una distinta, ¿verdad?
ni me voy a detener, pero cosas terribles que se llegan a ver. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Dice, porque el obispo, esto se traduce también como el pastor o como el anciano, como el supervisor. Obispo no es una jerarquía eclesiástica. Obispo simplemente es una función que se lleva a cabo. Un obispo no es más que ningún creyente en particular. Simplemente un obispo es un supervisor, ¿verdad? Eso es lo que se está refiriendo ahí, alguien que va y está con un grupo y que está con unos maestros y que les enseña y que se asegura que lo que estén enseñando sea lo correcto. Dice, no acusado de disolución ni de rebeldía, porque el obispo, dice, debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora sí que la lista está interesante, ¿no? Pero todas esas cosas que nosotros vemos ahí, vemos que son rasgos del carácter de Cristo y que es importante que la iglesia y que el creyente, que la iglesia necesita tener eso en sus pastores, en sus líderes, en la gente madura, en la gente que lo supervisa, en la gente que está ahí. Lo necesitan esto, ¿sí? Es necesario. Sabemos, yo creo que hay historias de terror que podemos ver por el hecho de que hay quien iglesias que tienen a sus líderes o a sus pastores que no tienen estas características y termina siendo un verdadero desastre aquello, ¿no? Pero dice, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9 dice, reteniendo la palabra, fiel, que es conforme a la enseñanza. Que retenga la palabra, que no le cambie, que no le quite esa enseñanza que Cristo le da a los apóstoles y los apóstoles la han pasado, que no la cambie, ahora sí que no inventes, compadre, ¿sí? Que no andes inventando tus rollos, que no andes inventando cosas. Bueno, pues es que a mí me parece que esto es así, y empiezan a enseñar cosas, el Señor me mostró y tuve una revelación, o tuve un sueño y el Señor me dijo esto y ahora le vamos a hacer así porque el Señor me mostró esto, y ahora yo me siento el apóstol, ¿verdad? Armando negocios de la cruz. Y por ahí ya empiezo a inventar cosas, y ahora yo establezco esta doctrina porque como apóstol y empiezan con una serie de tonterías, ¿verdad? Con unas groserías para la iglesia y con unas groserías hacia Dios. Entonces dice, no, tiene que ser retenedor, tiene que ser un guardador de la palabra de una manera fiel, conforme el Señor le enseñó. Y escuchen bien, ¿para qué? Para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué es con lo que tenemos que exhortar? Y exhortar no quiere decir regañar. Incluye, cuando dice una exhortadita, ¿verdad? Incluye mucho. De hecho, exhortar quiere decir animar, ¿sí? Y muchas veces ese ánimo, pues, es llevarlos al orden de Dios, ¿sí? Como lo vemos aquí. Es decir, si una persona no es retenedor de la palabra de Dios, si una persona que está en el liderazgo no es alguien que es fiel a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no es capaz de exhortar con sana doctrina, no es capaz de refutar a los que contradicen, ¿sí? Solamente se va a terminar peleando, y pues si tiene una mayor jerarquía, entre comillas, vamos a ponerlo así, pues va a terminar imponiéndoseles. Pero eso no quiere decir que les va a enseñar, porque eso es lo que dice, que enseñe y que anime, que exhorte. Versículo 10. Porque hay muchos rebeldes. Qué triste, ¿no? Dice, muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Fíjense bien, aquí esto ya se está refiriendo a gente que tiene influencia, ¿sí?
a gente que está enseñando, que están en rebeldía, es decir, que la palabra de Dios establece una cosa y ellos establecen otra, que la palabra de Dios nos dice por aquí y ellos se van por allá, dicen, porque sí, yo sé que la palabra de Dios dice esto, pero yo esto. Eso en verdad lamentablemente es muy común, es más común de lo que ustedes piensan que es. Pero dice así, ¿sí? Muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores. Aquí es en donde empezamos ya a centrarnos en el tema de hoy, ¿sí? Dije que íbamos a poner una base bastante amplia porque el tema lo requiere. Dice, especialmente los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? ¿A qué se refiere con los de la circuncisión? Pues se refiere a los judíos, a judaizantes en este caso, que buscaban, que hacían, que intentaban judaizar, es decir, que aún gentiles guardaran, ahorita vamos a entrar para allá, entraran en el mismo aro, ¿verdad? Es decir, era una mezcla de judaísmo y cristianismo y cosas raras. Pero ahorita vamos para allá. Especialmente los de la circuncisión. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, a quienes es preciso tapar la boca. Y esto es obviamente mediante los argumentos de Dios. En ninguna manera es peleándose con ellos, en ninguna manera es diciendo, entrando en discusiones de pleito, ¿sí? Sino de una manera, pues como nos dice aquí, con enseñanza, con doctrina, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, con la doctrina, con la proclamación del evangelio, con la proclamación de la palabra de Dios, ¿verdad? Citando los textos, citando la palabra de Dios de una manera correcta. Así es como se les tapa la boca, ¿sí? Y dice el por qué, fíjense bien, porque aquí este por qué está de terror, porque están trastornando familias enteras. Están poniendo de cabeza familias enteras. ¿Cómo las ponen de cabeza? ¿Cómo es ese desorden que causan entre familias? Esos problemas que se ocasionan enseñando. ¿Sí? Es enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben, cosas que no son necesarias, cosas que, más que no son necesarias, cosas que no deben de ser. Cosas equivocadas, cosas torcidas. Ese es el sentido que está dando. Y fíjense cómo viene todo cuando dice por ganancia deshonesta. Aquí me tengo que detener un poquito porque no todos realmente cuando se habla de ganancia deshonesta incluye principalmente, habla de los dineros, ¿no? Pero también hay otras cosas, es decir, hay cosas que hace... que mucha gente hace y que enseñan y que andan diciendo, no porque le quieren sacar dinero a la gente, pero ellos se quieren poner en una posición de. Y eso es muchísimo más común de lo que luego nosotros podemos llegar a pensar. Es decir, que están buscando una posición, que están buscando una cierta hegemonía, ¿verdad? Tener dominio, tener control sobre hermanos, y esto también se ve. Entonces el problema que había en la iglesia en Colosas, como ya lo hemos hablado, no solamente era la influencia de los maestros del gnosticismo, ¿verdad? Que ya hemos tratado el tema que se habían mezclado ahí entre los hermanos, y cómo el gnosticismo es una corriente filosófica religiosa que mezcla distintas, que es sincretista, que mezcla distintas corrientes, aun cuando son contrarias entre sí mismas, se busca la manera y les encuentra que embonen, las une. Entonces, esto es de lo que era uno de los problemas que tenían, ¿verdad?, los maestros gnósticos. Escuchen bien, pero en gran medida también eran los judaizantes. Porque el problema con los judaizantes es de que hacían ver que la obra de Cristo debía de ser completada mediante la observancia de una dieta, mediante el rito de la circuncisión, ¿verdad? Guardar ciertas fechas,
ciertos atavíos, incluso qué cosas te pones, qué cosas te quitas, observancias en general de la tradición del judaísmo, ¿sí? Y me refiero a, cuando digo a este punto que estamos viendo aquí en la Biblia, que nosotros hablamos del judaísmo, hay un judaísmo clásico, está el judaísmo, miren, déjenme ponerlo así. El judaísmo de los tiempos de Jesús, el judaísmo en los tiempos, en los 2, 3 primeros siglos hacia atrás, era muy diferente a lo que nosotros actualmente entendemos y vemos por judaísmo, ¿sí? Es decir, cuando aquí nos estamos refiriendo a gente judaizante, era ese judaísmo clásico de los tiempos de Jesús, no al judaísmo talmúdico. ¿Qué es esto de talmúdico? No se espanten con las palabras. Habla del Talmud. Y el Talmud es un tratado, son escritos que ya sacaron, que ya salieron ya después del siglo, por ahí del siglo IV, después de Cristo. ¿Sí? Muchas reglas de tratar de mantenerse alejados de ciertas cosas, ¿verdad? Y era más la tradición. Y bueno, debo decir que el Talmud es un tratado, porque en el Talmud se habla mucho acerca de Cristo, hablan acerca de Cristo, y no hablan bien, debo decir, ¿sí? Es decir, en el judaísmo talmúdico, en el Talmud, Cristo es un perfecto hereje, ¿verdad? Lo mataron, ¿verdad? Lo ejecutaron porque se lo merecía. Y bueno, Pilato, de hecho, ni lo mencionan, simplemente dicen que pues, fue un instrumento por ahí para poder ejecutar a este maestro, a este rabino hereje, ¿verdad? Ese es el Talmud, y del Talmud han salido muchas reglas que le han dado forma al judaísmo que ahora conocemos, ¿sí? Es decir, después del judaísmo ese de talmúdico, ya no sé cuántos ubican a los Hasid o el hasidismo, que son lo que ahorita se conocen como judíos ortodoxos, que es un grupo, ¿verdad?, que surgió, que es muy reciente, por allá del siglo XVIII, y que surge en el este de Europa, principalmente en la zona de Alemania, ¿verdad? Y que traen sus creencias, que traen sus rolitos y que andan vestidos de negro con su sombrerito, o que utilizan luego unos sombreros que dicen que son carísimos, también feos, pero pues ahí los usan, ¿no? Y que tienen ciertos movimientos, ¿verdad? Y que van a empezar a orar y empiezan a hacerle así, y muchas cosas que se han ido metiendo, y que todo eso no es el judaísmo clásico. Todo eso son distorsiones. Muchos de ellos, que aun cuando uno dice, pues sí, son judíos, ¿verdad? El rabino Rabinovich, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, sí, te dicen que son judíos, y en algunos casos sí, en cuanto a religión, en cuanto a herencia que han tenido, pero muchos de ellos no, vamos a decirlo, no son descendientes de judíos, ¿sí? Luego vamos a entrar más para allá, porque esto está muy interesante. Vamos a ver algún aspecto histórico de esto. El tema es muy amplio, pero Cristo es suficiente, que no se nos olvide, ¿sí? Entonces esto tiene una especial resonancia, porque el problema de los judaizantes no ha sido algo menor. Es decir, en su momento, no es como que de repente llegaron 2, 3 y diciéndoles a otros, tienen que guardar dejen de comer cerdo y dejen de hacer esto y dejen de hacer aquello, ¿verdad? Ahora tienen que guardar estas tradiciones. No llegó a ser algo menor. De hecho, no es de que llegaron a un par de congregaciones por ahí que estaban en medio de la nada, que se limitaran, repito, a inculcar ciertas cuestiones culturales, ¿verdad?, que corresponden al judaísmo. No. Ha sido muchísimo más que eso. Ha sido algo que ha trascendido denominaciones que han establecido muchas enseñanzas indebidas, literalmente inapropiadas, que ocasionan desorden en familias enteras,
Y hoy en día se ve eso, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, se ve ahora sí que muy, muy, muy fuerte eso, ¿no? Yo pienso que a algunos de ustedes les ha tocado ver esto, pero de repente hay congregaciones en donde salen por ahí, ¿verdad? Que están los músicos, levitas les dicen, yo creo que porque levitan o no sé, pero son que los levitas y están pues disfrazados, bueno, no puedo decir de otra manera, ¿verdad? Vestidos así con efods de lino y de repente por ahí sale el pastor, ¿verdad? Como vestido como un sumo sacerdote o que se sienta y tiene una menorá, ¿verdad? Un candelabro por ahí, está la mesa y tiene una barba. Luego a veces toda rala, 3 pelos por aquí, 4 pelos por acá, pero ya la traen los pelos así, ¿verdad? Porque pues es que hay que dejarse la barba, porque eso es muy judío, eso es muy de los judíos. Y se ponen luego el gorrito una kipá, que por cierto, eso es súper tardío. Eso todavía hay en el siglo XV, en escritos, por ejemplo, en España, escritos en España, judíos que estaban ahí, no usaban la kipá. Eso ya es muchísimo después, debo decir. Entonces hay muchos atavíos, ¿verdad? Y ya, como lo hemos dicho, ¿no? Luego ya en lugar de decir, hola, ¿cómo estás? Ya es shalom, y cosas así, ¿verdad? Que no está mal si le quiere decir shalom, paz contigo, peace with you, ¿verdad? God bless you. O sea, el idioma que escojas no te va a hacer más espiritual, pero bueno. Lo cierto es que hay un nivel de fascinación en todo eso. Hay una sensación de superioridad en todo eso. ¿Sí? Actualmente se argumentan cosas como volver a las raíces. ¿Han escuchado eso? Hay que volver a las raíces. Tenemos que volver a nuestras raíces. Y por ahí ya agarraron una palabra, ¿verdad? Y la conectan y hacen. Y son unos rollos que sacan que dices, Dios de mi vida. Pero hablan de volver a las raíces, repito, enseñan que decir Shalom y Yeshua es más espiritual que decir Dios te bendiga, paz, Jesús, Cristo Jesús, que por cierto decir Yeshua, Jesús, Cristo, Mesías, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Jesús es el Mesías o Jesucristo, es exactamente lo mismo, por cierto. Entonces, pero que eso es más espiritual, porque eso es la raíz y que así es como se tiene que decir, porque ese es el idioma original de Dios. Y dices, Dios de mi vida, es que el hebreo, las raíces hebreas, y se pierden porque pues, incluso en los tiempos de Jesús el hebreo no se utiliza. El hebreo no se utilizaba en los tiempos de Jesús. El hebreo se utilizaba para leer las escrituras nada más. Se hablaba el arameo, ¿sí? De manera general. Y también de manera general en los tiempos de Jesús se hablaba el griego, ¿verdad? Ya posteriormente se dejó de hablar el griego y se empezó a hablar más latín, pero eso ya fue posterior. Entonces, pues necesitas decir ciertas palabras en sus raíces, ¿verdad? Y ni qué decir de que dejes de comer ciertas cosas, ¿verdad? Es decir, no está mal que dejes de comer cerdo o que dejes de comer mariscos, te va a hacer bien, sobre todo para la cuestión del colesterol, pues te va a ayudar, pero no vas a ser más espiritual por eso. Es decir, tú puedes dejar de comer cerdo, puedes dejar de comer mariscos, puedes dejar de comer tocino, puedes dejar de comer todo lo que tú quieras, ¿verdad? Puedes dejar de comer plátano si tú quieres, pero eso no te va a hacer más espiritual, ¿sí? Porque Cristo no se trata de eso. Caminar con Cristo no se trata, evidentemente, como lo vamos a ver después, es más fácil dejar de comer cerdo que seguir a Cristo, pero es que no se trata de eso. Seguir a Cristo no se trata de eso. Seguir a Cristo no se trata de que te circunciden. Seguir a Cristo no se trata, eso no es seguir a Cristo, eso no es el cristianismo, ¿verdad? Entonces, repito, ese tipo de judaísmo no tiene absolutamente nada que ver siquiera con las escrituras. Ese tipo de judaísmo tiene que ver más con el Talmud, que como mencioné hace un momento, son escritos de lo más anticristiano que ustedes se imaginan. Entonces, enseñan que la iglesia sustituye a Israel, es decir, que como Israel
y esta aquí es una mezcla de teologías de pacto y otras revolturas ahí que no tienen muy claro. Por eso dije desde un principio lo indispensable que es que tengamos en claro la persona de Cristo, la obra de Cristo y qué es la iglesia. Y la iglesia no es Israel. Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad, ¿sí? Hay ministerios incluso que se dedican, ¿verdad? Dicen, no, es que Israel, es que ellos son el pueblo escogido, son el pueblo de Dios. Y dices, sí, como nación sí, pero no quiere decir que son superiores, no quiere decir que son santos, no quiere decir que son salvos, no quiere decir que son especiales, no quiere decir que son mejores, no quiere decir que tienen prioridad delante de Dios. Quiere decir que Dios los escogió. Y si nosotros vamos a las Escrituras, no dice que los escogió porque fueran mejores, sino dice por todo lo contrario, ¿sí? Y que de ahí levantó, y de ahí viene el Mesías, no lo negamos, la salvación viene de los judíos. Esto que estoy diciendo no es un mensaje antijudío de ninguna manera. Debemos de estar muy claros con esto, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso, sino de cuando se hace a un lado la suficiencia de Cristo, porque se meten enseñanzas que nada tienen que ver con Cristo. Ese es el punto. De eso es de lo que estamos hablando. De eso es de lo que se trata todo eso. Ese es el asunto que está tratando y que vamos a ver ahorita cómo el Señor lo trata, ¿sí? A través como el Espíritu Santo inspira a Pablo para que trate cosas muy, muy esenciales. Entonces, Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa, ¿verdad? Te enseñan, repito, que son lo mismo, y por ahí de repente es, pues vamos a hacer un viaje a Israel, lo que pasa es que hay que ir a la Tierra Santa, hay que ir a esto, y está muy bien, ¿verdad? Pero luego te manejan que ir a Israel es como que la cúspide de la espiritualidad, y es casi como para los musulmanes ir a la Meca, ¿no? Hay muchos creyentes que así lo ven, hay muchos cristianos que así lo ven, no lo dicen, pero así lo manifiestan. Y no está mal, es decir, tú ve qué bueno que vayas a Israel, y a mí honestamente me gustaría poder ir en algún momento dado, ¿no? Ha de ser muy interesante estar con algún, y a toda Palestina, ¿no? Ir con alguien, no con un guía de turistas, ¿verdad? Sino con alguien que sepa, con alguien que realmente te puede explicar cosas, pero no eres más espiritual, es decir, no te hace más espiritual que vayas a Israel, a que vayas a Quito, o que vayas a Bogotá, o que vayas a Ciudad de México, o que vengas a Los Cabos, ¿no? O sea, no te hace más espiritual. Entonces, hay todas esas enseñanzas, ¿no? Hay ese misticismo, yo he escuchado, o sea, me han dicho bastantes más de una persona. No es que ya desde que llegas ahí y estás en Tel Aviv y luego andas por acá y es que se siente la presencia de Dios. Y dices, ay, híjole, pues de repente uno puede sentir cualquier cosa, ¿no? Pero así como que decir, es que aquí se manifiesta y está la presencia de Dios. Mis amados, permítanme decirles que Dios tiene cosas que va a tratar con Israel, porque Israel se ha convertido en la capital, no quiero decir mundial, pero sí del Mediterráneo en cuanto al homosexualismo, por ejemplo. Sí, o sea, ustedes ven todos esos aquelarres que hacen ahí, y dices, pues la presencia de Dios, sentiste alguna presencia, pero seguramente no fue la de Dios. No sé si me doy a entender con todo esto, porque luego se sobreespiritualizan cosas, porque hay eso de misticismo. Hay unos hermanos, ¿verdad? Pues amigos, ¿no? Algunos de ellos que fueron, y es que llegamos y andábamos en Jerusalén y luego en Belén y entras por acá y todo es así como que toda su vida cambió, ¿verdad? Por haber llegado ahí. Y dices, no, esto no es así, esto no es lo que enseña la Biblia. Ahora, ni qué decir de aquellos que dicen, es que mi apellido termina en EZ, ¿verdad? Mire, mi apellido termina en EZ, entonces soy Martínez, soy Pérez, soy Jiménez, soy Rodríguez. Eso quiere decir las terminaciones EZ que son descendientes de judíos. Nada que ver. Les comento algo muy, un testimonio muy lamentable y muy rápido también. Nosotros por algunos años estuvimos yendo
acá en México, a la sierra del sureste de México, del sur de México, y pues era con un grupo indígena, con una etnia en particular, y con esa etnia en particular que estábamos ahí, una de las idas que fuimos ahí, estando con el pastor, pues ya al ratito ya me recibió con shalom, ¿verdad? O sea, shalom. Y así como que yo me quedé así, dije, ok. Historia larga, hecha corta. Llegó un par de tipos por ahí en algún momento y les pegaron una lavada de cerebro, les dieron una engañada, ¿verdad? Y dice, bueno, pues es que mi apellido termina en EZ, ¿verdad? Decía el hermano, es que somos descendientes de judíos. Y dices, no tienes una gota de judío, no tienes una gota, es decir, racialmente en tu sangre son más puros, no tienes una gota blanca en tu sangre. Y esto, o sea, son indígenas, pero indígenas puros. Ahora, eso no es de ninguna manera inferior ni nada de eso. Racialmente, yo me atrevo a decir, racialmente tienen una mayor pureza que cualquiera de nosotros. Nosotros estamos muy mezcladitos, debo decir. O sea, hay de aquí, de allá, de esto, acá, tenemos sangre de toda, ¿verdad? Y ellos no, ellos tienen una etnicidad, pero es que mi apellido termina con EZ, entonces soy judío. Y andaban ya con esos rollos, imagínense usted. Entonces, cambiando muchas cosas, ya queriéndose circuncidar. Pues hoy vamos a ver, repito, pasajes muy largos, mis amados, y vamos a dejar que las escrituras traigan una mayor luz, una mayor claridad con respecto al tema. Y fíjense la relevancia que esto tiene, la trascendencia que esto tiene, porque el apóstol Pablo, lo primero que escribió, ahora sí que se inaugura como escritor bíblico, escribiendo la carta a los Gálatas, que fue escrita por ahí del año 49 más o menos. Y la razón por la que escribe esa carta es precisamente para refutar a los judaizantes. Estamos en vivo. A los judaizantes, ¿sí? Precisamente es para refutar a los judaizantes. Y dejó incluso en esa carta una evidencia, dice, de cómo Pedro, ¿verdad? Que estuvo mal, fue reprendido públicamente porque andaba judaizando a los gentiles y enseñando a los gentiles que debían de judaizar. Pero dice que aún Bernabé fue arrastrado en esto. Fíjense el nivel que esto tiene, la fuerza que esto tiene, para que el mismo apóstol Pedro fuese arrastrado en esto, para que Bernabé fuese arrastrado en todo esto. Y la carta a los Gálatas realmente es una carta muy dura, ¿sí? Es una carta muy dura. Déjenme leerle Gálatas, van allá a sus Biblias, yo se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Acuérdense, es una traducción dinámica, pero es muy clara, es muy interesante, está muy apegada al texto, ¿sí? Pero te describe muy bien la idea. Gálatas capítulo 3, del versículo 1 al 14 lo voy a leer, la Nueva Traducción Viviente, se lee así. Dice, ¡ay, Gálatas tontos! Ya para empezar, ¿no? Así como que qué bonita carta, ¿no? Pues les voy a decir que textualmente, es decir, esto aquí se está utilizando un eufemismo, el que hizo esta traducción, esta versión, es decir, la suavizó, porque textualmente lo que está diciendo, oh Gálatas estúpidos, es muy fuerte lo que les dice. Yo nunca les he dicho así, pero dice, oh Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo
se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Fíjense nada más. O sea, la explicación que se les dio, la enseñanza que se les dio, ¿verdad? La claridad, o sea, es decir, ustedes lo entendieron, o sea, se les explicó también y ustedes entendieron ese significado como si ustedes hubieran estado ahí el día de la crucifixión. O sea, impresionante. Dice, déjenme hacerles, versículo 2, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Aclaro. Paréntesis, recibir el Espíritu Santo no quiere decir hablar en lenguas, ¿sí? No quiere decir recibir los dones del Espíritu, quiere decir que que es cuando hemos creído y que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y recibimos, como dice Pablo a los romanos, ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que nos hace nacer de nuevo. Y esto no lo sabrán, ¿verdad? Muchos si no se conectan los sábados, que es cuando estamos viendo los hechos y cuando hablamos más abiertamente de esto, ¿verdad? O no abiertamente, más abundantemente, perdón. ¿Sí? Y esto, por eso es muy importante. Por cierto, la reunión de ayer, qué bonita estuvo, ¿eh? La reunión de Biblia, Hermanos y Cafecitos de ayer estuvo muy nutrida, por la asistencia. Gracias a Dios, y muy nutrida también por la participación de todos, que fue muy, muy, muy buena. Fue una bendición, la verdad. Yo me quedé muy contento. Y bueno, pero dice, ya regresamos acá. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y dice, claro que no. Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. La predicación del Evangelio, ahí está más claro que el agua, ni el agua. Versículo 3, y dice, hace otra pregunta, ¿sería posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, en obediencia a la palabra, la guianza, el ser llenos del Espíritu, ser influidos, ser movidos por el Espíritu, dice, después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus esfuerzos? ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? Y aquí experiencias se traduce mejor como padecimientos, como sufrimientos a causa de haber creído. Y dice, no puede ser que no les hayan servido para nada. O sea, todos los sufrimientos, todas las cosas, todas las experiencias que han tenido, dice, no puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Y ojo, cuando dice aquí obedecer la ley se está refiriendo a la ley ceremonial. Porque debo decir, dice, no es que los 10 mandamientos y esos son de la ley. Eso es la ley moral de Dios y la ley moral de Dios es vigente. ¿Sí? Honrar a nuestros padres el día de hoy, no adulterar, honrar al Señor, no decir falso testimonio, no mentir, no robar, no asesinar, todo eso sigue vigente, porque eso es la ley moral de Dios. Aquí se está refiriendo a la ley ceremonial, a todos los rituales que llevaban, que todo eso, como dicen Hebreos, todo eso era una sombra de lo que había de venir, nada más. Pero dice, por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Es decir, Dios le predicó, Dios le dijo a Abraham y Abraham creyó. Dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Hago una pausa aquí porque los actuales judaizantes te dicen que esto es volver a las raíces y te dicen, ¡qué impresionante! Yo llegué aquí y descubrí y ahora se me traigo una tremenda revelación. Somos hijos de Abraham, somos el pueblo de Dios, somos el Israel de Dios. Pues puedes decir lo que tú quieras, pero Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. ¿Sí? La nación de Israel es la única nación con la que Dios hizo pactos en la tierra.
pero no es una nación de creyentes, porque Israel no quiso, porque Israel rechazó. Sin embargo, como dice la palabra, pues no es de que la palabra haya fallado nunca, ¿sí? Porque Dios no falla, pero Dios dijo, ustedes son mi pueblo, yo los escojo a ustedes, y dice la palabra que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y esto es esencial que lo entendamos, porque el hecho, repito, de que sean Israel una nación en esta tierra que Dios escogió para hacer pactos con ellas, que repito, es la única nación con la que Dios ha hecho pactos, no ha hecho pactos con nadie más, ¿sí? Eso solamente aplica para Israel. E Israel tiene promesas terrenales, mis amados. La iglesia tiene celestiales. Hay que ubicar eso. Entonces esto te dicen, utilizan este pasaje, este versículo, entonces te dicen que esto es volver a las raíces y que esta es la base, repito, que utilizan para afirmar que Israel es la iglesia y que los que creen son el remanente, ¿verdad? Otros más osados por ahí dicen que nosotros somos de la tribu de la tribu de Efraín, que es de los dispersos, que es de los que salieron y te sacan por acá y te hacen unas genealogías y que estos fueron para allá. Y Pablo le dice a Timoteo ahí, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, estas son genealogías, son interminables, son fábulas judaicas, ¿sí? O sea, hay elementos de verdad. Una fábula es una expresión literaria que incluye elementos de verdad y elementos de fantasía, ¿verdad? Una fábula es la liebre y la tortuga, ¿sí? Que un animal habla con un árbol y con una taza y con todo eso, ¿no? Eso es una fábula. Hay elementos de verdad, pero hay elementos de fantasía. Es lo que dice, hay fábulas judaicas, les dice, ¿no? Entonces se apoyan también en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Para decir que, pues, que eso se está refiriendo a los gentiles, a los que han creído, y que los que han creído es porque son judíos, porque son descendientes de Abraham, literalmente, de la tribu de Efraín. No sé cómo llegan ahí, pero bueno, el invento está bueno, ¿no? O sea, se necesita mucha imaginación para torcer las escrituras y mucha ignorancia bíblica para poder hacerlo y quedarse tan tranquilo, ¿verdad? Entonces, ahora que recuerdo también otra característica de estos falsos maestros es que no se sujetan a nadie, no están sujetos a nadie, ¿sí? Se sujetan a sus propias locuras, ¿verdad? Y yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar duro, y lo es, porque lo que ellos enseñan y lo que ellos hacen es altamente ofensivo a Cristo, porque la enseñanza en esencia que tratan es de que lo que hizo Cristo no es suficiente, ¿sí? Y eso es muy ofensivo para el Señor y debe de ser ofensivo para la iglesia. Entonces, de hecho, algunos de ellos llegan a un momento en que ya están tanto en las raíces, ¿verdad?, que han llegado a negar la fe en Cristo. Que dicen, bueno, nosotros somos del pueblo de Dios y tal. Pues sí, Cristo, pero ya no tanto como cristianos. Ahora somos el pueblo de Dios. Y terminan negando la fe, ¿sí? Yo sé lo que les estoy diciendo porque yo conozco a algunos de ellos. Y yo he visto el efecto de esas enseñanzas. Yo he visto el daño que esas enseñanzas les han causado a ellos y le han causado a otros que estaban intentando caminar bien con el Señor y que ahora ya no están. Yo he visto eso. O sea, no es algo que me platican, pues. Versículo 8. Retomamos. Vamos a avanzarle porque hay mucho que cubrir. Dice, es más, las escrituras previeron, fíjense bien a dónde se refiere, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe.
Porque dicen, no, es que son descendientes de Abraham. Sí, nada más que yo debo decir, Abraham no era judío. Abraham era iraquí. Si lo contextualizamos en los tiempos de hoy, pues Abraham era gentil. ¿Sí? Y cuando dicen, es que hijos de Abraham, porque los descendientes de Abraham, pues Abraham tuvo bastantes descendientes. No solamente tuvo a Isaac, tuvo muchos otros hijos. No solamente a Ismael, que es de donde vienen los árabes, tuvo muchos otros hijos. ¿Sí? Entonces, hay un desconocimiento tremendo. Versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse, fíjense bien, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Te quieres justificar por la observancia de la ley? ¿Por la observancia de los rituales? En verdad, estás bajo maldición porque no vas a poder cumplirlo. No vas a poder cumplirlo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar más acerca de esto, sobre todo con respecto al tema del Talmud. Queda claro, versículo 11, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios para tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz, cargando sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Sí? Entonces vean qué tremendo está el asunto. O sea, tiene mucho peso. Sí, repito, Gálatas tiene un peso impresionante. El peso de los judaizantes, el efecto de las enseñanzas era devastador, mis amados. Era devastador y lo es todavía. ¿Sí? Ahora, vengan conmigo por favor a Colosenses capítulo 2, que esa es la carta que estamos estudiando. Yo les dije que íbamos a alcanzar a ver, yo creo que nada más el versículo 11. Y le vamos a meter velocidad porque hay varios textos, un pasaje largo todavía que necesitamos ver. Entonces, a continuación, el apóstol Pablo, aquí en el versículo 11, les dice a los colosenses y a nosotros también que no deberían de permitir ser engañados por falsos maestros que venían exigiéndoles la práctica de la circuncisión. Fíjense, ¿sí? Y una exigencia a la observancia, a sujetarse a los reglamentos de la ley ceremonial. En el versículo 11 dice, previo a esto nos habla que en Cristo estamos completos. ¿Se acuerdan? Ese fue el tema anterior. En Cristo estamos completos. O sea, estamos más que completos en Cristo. Y dice, en Él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar del cuerpo la carne mediante la circuncisión de Cristo. Ayer tratamos un poquito esto, pero la circuncisión no es otra cosa más que pues cortar el prepucio, es cortar un pedazo de carne, ahora sí que es cortar el pellejito ahí. Y eso era una señal externa solamente. Eso solamente era algo externo y era una señal que Dios le dio a Abraham y a los descendientes de él. ¿Sí? No tiene ningún poder espiritual. Vamos a hablar bastante más que esto, pero lo que nos está diciendo aquí dice, mira, esa marca, esa circuncisión, pues no te la hizo un hombre, ¿eh? Al estar en Cristo no fue alguien que llegó y te cortó ahí y ya eres el pueblo de Dios porque ya te circuncidaron. Dice, no. Esto lo hizo Dios. Esa carne, y eso lo que habla, esa carne que lo que representa es
que cubre el corazón, es decir, la corrupción que envuelve el corazón, ¿sí? Eso tiene que ser quitado, pero no puede ser quitado por nuestros medios. Ese es un simbolismo nada más. Y es una identificación que se tiene, ¿sí? Dice, no, Cristo lo hizo en tu corazón, ¿sí? Un creyente, un cristiano, un creyente en Cristo no necesita una circuncisión física. No necesita que le corten absolutamente nada. En Gálatas mismo, Gálatas 5, 2 y 3 se los leo, dice así, presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. ¿Sí? Porque, o sea, ya alcanzan a ver el tema clave que está tratando aquí. O sea, ¿de qué es de lo que está hablando? ¿De qué se trataba ese judaizante? No, bueno, sí creíste en Cristo, pero necesitas hacerte la circuncisión para que puedas ser justo. Necesitas circuncidarte para que puedas formar parte del pueblo de Dios. Necesitas circuncidarte para que puedas recibir la salvación. ¡Qué ofensivo! Dice, bueno, pues si piensas que te puedes ser justo porque te cortan un pedazo de pellejo ahí, entonces Cristo no te sirve de nada. ¿Sí? Versículo 3 dice, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las enseñanzas de la ley de Moisés. Por otra parte, fíjense, todo este asunto de los judaizantes era algo tan fuerte, mis amados. Todo este asunto de esta revoltura, acuérdense, estamos con contracorriente. Estamos estudiando la carta a los Colosenses, pero sí, es necesario ver todo este contexto, porque sí tenía una influencia muy fuerte del gnosticismo, pero del judaísmo, ¿verdad? Tratando de judaizarlos, era impresionante eso que estaban intentando hacer. Y era tan fuerte que hubo la necesidad de llevar a cabo un concilio. Un concilio es que se juntaran pues los pastores de muchos lados, los líderes, los ancianos, los supervisores, los apóstoles mismos en este caso, que se juntaran y discutieran, que debatieran acerca del asunto, sacar las escrituras y ver qué es lo que Dios dice con respecto a esto, porque esto ya era un problema general en la iglesia. Esto ya se había convertido en un problema doctrinal, esto ya se había convertido en algo que ya estaba afectando a la iglesia. Y a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que cómo se dirimían cuando había alguna diferencia, cuando algo no estaba bien, cómo llegaban a una resolución. Era mediante un concilio y ver las escrituras. Y eso hoy en día se ha perdido. Hoy tengo una diferencia y es... pues lo resuelvo con un sueño o lo resuelvo con una super mega archi revelación, o de plano, si no tengo una diferencia, no nos sentamos a ver qué es lo que la Biblia dice, pues tú por tu lado y yo por el mío. Pero nunca se sientan, o la mayor parte de las veces, cuando hay alguna desaveniencia en algo, dentro de líderes, por ejemplo, de pastores, en lugar de decir, a ver, pues vamos a sentarnos porque yo lo veo de una manera, tú lo ves este mismo asunto, tú tienes otro ángulo para verlo, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, pero lo que realmente dice, no lo que tú y yo queremos que diga, sino lo que realmente dice. Vamos a sentarnos y tú y yo vamos a sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice, ¿te parece? Miren, si eso se llevara a cabo, mis amados, la iglesia hoy en día, miren, no habrían tantos grupos para empezar. No habría cada uno con unos rollos tan bizarros, algunos de ellos, porque no se me ocurre otra palabra decir más que bizarros, ¿verdad? Que dices, esto es todo lo que tú quieras que sea, menos la iglesia de Cristo. Enseñan todo lo que tú quieras, menos la palabra de Dios. Y fíjense cómo algo tan serio que surge como un conflicto en la iglesia, ¿verdad? El primer concilio que se lleva a cabo era precisamente para tratar el tema de los judaizantes. Así de ese tamaño era el conflicto, nada más para que nos demos una idea, ¿sí? Y eso, repito, es una maravilla, porque ya nos quedó escrito de una manera muy clara cómo debemos de tratar el asunto, de qué se trata el asunto, ¿sí? Así que vengan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 15. Ya nos vamos perfilando para el final. Hechos capítulo 15.
versículos del 1 en adelante. Voy a llegar hasta el 11. Estaría muy bueno ver todo el capítulo 15, pero miren, ya cuando lleguemos ahí en el cafecito, ya estamos más cerca. Va a estar bien interesante, pero ahorita vamos a leerlo, vamos a estudiarlo. Hechos 15, del 1 en adelante. Dice: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Es decir, algunos de los que estaban ahí iban a otras partes y les enseñaban esto. ¿Qué es lo que les enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué tal? Qué fuerte, ¿no? O sea, vean la trascendencia. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, o sea, en otras palabras, de repente Pablo se da cuenta que están enseñando eso, Bernabé se da cuenta que están enseñando eso. No, se tienen que circuncidar, si no, no pueden ser salvos. No, tienen que dejar esto. No, tienen que circuncidar, si no, no pueden ser salvos. Dicen, oigan, a ver, ¿qué les pasa? Y tuvieron, dice, un debate, una disensión. Aquí no está hablando de estiras y aflojas y que se insultaron, no. Pero vean cómo terminaron resolviendo. Dice, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, ¿qué es lo que esto te dice? Pablo y Bernabé no eran llaneros solitarios, mis amados. Ellos estaban sujetos, ellos estaban bajo la cobertura de una iglesia, vamos a llamarlo así. Y ellos se dan cuenta y hablan con los demás hermanos, con los demás maestros, con los demás pastores de ahí de Antioquía, y le dicen, oiga, fíjense que están enseñando esto, y ahí es, dicen, no, vayan a Jerusalén, vayan allá con los apóstoles, con los demás pastores, hay que dirimir este asunto. Fíjense bien, versículo 3, así que, siendo enviados por la iglesia. Deténgase a pensar esto. No hacían lo que querían, mis amados. No es que dijeron, no, Pablo, ¿a mí qué me andas diciendo? Yo soy apóstol, yo tengo autoridad y ahora les voy a decir, y yo me voy y yo esto, yo... No. La iglesia les dijo, vayan, nosotros los enviamos, vayan a arreglar este asunto. Porque es un problema en todas partes y es necesario, vayan, les encomendamos que vayan y que esto se clarifique y que quede por escrito. Y que esto se clarifique para que la iglesia sea sana. ¿Ven el orden tan precioso, tan necesario? Bueno, dice, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Pues ellos iban llegando, pues no era como que tomaban un vuelo, ¿no? Ciudad de México, Londres, Bogotá, no. O sea, era por ahí, ¿verdad? Ahora sí que a ratitos a pie y a ratitos andando. Y llegaban a distintos lugares, en distintas congregaciones los recibían, estaban un par de días ahí, les enseñaban, se alegraban, ¿verdad? De oír que los gentiles se estaban convirtiendo, y qué maravilla, y las señales que Dios hacía. Dice, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Sí? E informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. ¿Qué hicieron? Informaron. Estaban sujetos, hermanos. O sea, esto es tan importante. O sea, es tan importante que lo tengamos en claro. Ningún pastor es soberano. Es cierto que en cada congregación tenemos por ejemplo, nosotros, Casa de Oración Londres, pues no somos autónomos, no somos soberanitos para hacer, yo no puedo hacer lo que yo quiera, no debo de hacer lo que yo quiera, no se me permite, la palabra de Dios no me permite hacer eso. Y qué bueno, porque si no sería un problema para ustedes, les ocasionaría problemas como muchos se los han ocasionado a algunos de ustedes, y se los están ocasionando a muchos más, y se los han ocasionado a un montón. No, o sea, estamos sujetos.
¿sí? Tenemos un cierto grado de libertad para actuar, para movernos de acuerdo a las escrituras, pero miren, yo les voy a decir algo. Nuestros pastores, en este caso mi pastor, el pastor Chuy Olivares, el pastor Lolo Contreras, que es quien dirige Casa de Oración USA, ¿verdad? Y bueno, Casa de Oración México, obviamente, y la cabeza de todo, que es el pastor Chuy Olivares. Y esto que estoy diciendo se está grabando, ¿eh? O sea, yo soy responsable de lo que estoy diciendo, pero ellos saben todos los movimientos que nosotros hacemos. Yo les informo eso. Yo cada mes, no me lo piden, ¿eh? Yo les informo de las ofrendas y diezmos que ustedes dan. Yo les informo cuánto se ingresó y yo les informo cuánto se gastó y en qué se gastó. Yo les informo eso. Yo les informo si tuvimos una buena asistencia, cómo va la iglesia. Yo continuamente les informo. Mes con mes yo pongo un informe por escrito. Eso se los digo a ustedes, pues ahora sí que es la iglesia y que sepan, porque este es el patrón bíblico. Entonces dice, informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Y les voy a decir una cosa, es una bendición eso, estar bajo cobertura. Sí, eso es estar bajo cobertura. Yo me voy a mover y hay cosas en las que yo le digo, oye, ¿cómo ven? Mira, yo ya sé por dónde va, pero siempre requiero un consejo, ¿verdad? ¿Cuál es la óptica que ellos tienen? Porque tienen más experiencia que yo, saben más que yo y han caminado con el Señor, conocen al Señor de una manera más profunda que lo que yo lo conozco y es una riqueza tener pastores maduros, es una bendición. Ustedes no saben cómo nos bendice, cómo nos ha bendecido en lo particular mi vida, mi matrimonio, el ministerio. Y escuchen bien, eso se ha transformado también en una bendición para ustedes. ¿Sí? Porque ese es el orden de Dios. Dice, versículo 5, seguimos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, fariseos que habían creído, dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ellos eran cristianos, ellos habían puesto su confianza en Cristo. No se circuncidaron en el momento en que ellos creyeron. Ellos ya estaban circuncidados desde el 8º día que nacieron. ¿Sí? Pero dijeron, no es necesario que se circunciden, que sean como nosotros. ¿Sí? Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar el asunto. Vean que no descalificaron, no dijeron, tú estás mal y te me largas. O sea, no anduvieron con ese tipo de cosas, no se pelearon, dijeron, a ver, vamos a revisar esto, porque yo antes creía que nada más que la iglesia nada más iban a ser puros judíos y que, pues, de hecho, los primeros años eran puros judíos. Pero no, también hay evidencia que los gentiles, hay testimonio que los gentiles se han convertido. Entonces, a ver cómo está, tenemos que ver esto. Dice, se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate no es de que se pelearon, debate es el intercambio de argumentos. Debate no es atacarse mutuamente, que los políticos hagan eso y dicen, es un debate, dije mentiras y digo falso testimonio de él y quiero dañarlo porque es un debate, jajaja, es un debate. ¿Sí? El que entiende, entienda. Eso es lo que hacen los políticos, pero un debate no es eso. Un debate es, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cuáles son tus argumentos de este punto? Pues los míos son estos, yo pienso esto, no por esto, y ¿qué es lo que dicen las escrituras? A ver, y se llega al mejor acuerdo, ¿sí? Entonces dice, después de mucho debate, fíjense bien, Pedro se levantó y dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre nosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. O sea, ustedes son testigos. Esto ya pasó un buen tiempo, ¿sí? Pero ustedes son testigos. Dice, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Es decir, Dios testificó y decir, creyeron, efectivamente, han creído, evidentemente creyeron, aquí está mi Espíritu, voy a habitar en ustedes. Versículo 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos.
Ninguna distinción. No, nosotros somos judíos y ellos gentiles. Él no hizo ninguna distinción. Dice, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo purifica el corazón de la nacional? Que es judío y circuncidado y todo lo que ustedes quieran. Nunca, ni siquiera ha olido el tocino, nunca se ha comido un camarón, ¿verdad? Todo lo que ustedes quieran. Ah, bueno, pero tu corazón no se purifica sino hasta el momento en que creas. Probablemente vas a ser más sano en algunos aspectos de tu vida, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estás purificado espiritualmente, porque lo que purifica nuestros corazones es nuestra confianza en lo hecho por Cristo en esa cruz, mis amados. Dice, ahora pues, fíjense bien lo que dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos, es decir, sobre los gentiles, en este caso, sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿por qué quieren que guarden la ley? ¿Por qué quieren que guarden toda una ceremonia si ni nuestros antepasados jamás lo pudieron llevar? ¿Y por qué si ni siquiera nosotros lo podemos llevar? ¿Por qué les ponemos esa carga para que ellos lo hagan? Si ni siquiera nosotros lo hemos podido hacer, por centurias, por siglos no lo hemos podido hacer. ¡Qué tremendo! Versículo 11. Y con esto termino. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Fin de la historia. Sí, fin de la historia. ¿Cómo es que son purificados nuestros corazones? ¿Cómo es que venimos? ¿Cómo es que Cristo nos limpia? Porque nos quitemos el prepucio, porque guardemos esto, porque hagamos esto, porque dejemos de comer aquello, porque ahora abracemos esta tradición, porque digamos esto en lugar de aquello. O sea, eso no. Creemos, es decir, tenemos la certeza más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Es que la gracia de Cristo nos salva por esa confianza y de la misma manera que ellos también lo son. Entonces, vean qué importante cómo el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece, y con este texto voy a terminar ya. Voy a leer Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29, porque aquí afirma, solamente estoy afirmando eso que hemos estado viendo desde un inicio, ¿sí? Pero está afirmando el apóstol Pablo, repito, inspirado por el Espíritu Santo en la carta a los Romanos, establece que no puede considerarse como perteneciente al pueblo de Dios aquel que descansa en aspectos externos, en cosas externas, en rituales, ¿verdad? Pero también en cosas externas como proceder biológicamente de alguien, como venir, decir, sí, en mis venas me hacen una prueba de DNA, no hombre, yo soy hijo de Isaac, ¿verdad? Isaac es mi tatarabuelo. Entonces, no. O el hecho de circuncidarse porque todas estas son señales que se hacen externamente, todas estas son cosas que están en la carne. Entonces concluimos el día de hoy con esto, porque ya aquí ya le estamos dando hasta por debajo de la lengua a los judaizantes, ¿sí? De lo que trata aquí Romanos, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 2, versículo 28 al 29, es que el ser verdaderamente judío, ¿eres judío? Sí, yo soy judío, ¿sí? Que el ser verdaderamente judío no es una apariencia externa, no es algo externo, sino es algo que está ahí guardado en la intimidad de la persona, que está escondido a los ojos de los hombres incluso, ¿sí? Pero que es plenamente visible delante de Dios. Los hombres ni siquiera lo pueden ver, pero Dios sí. Porque la premisa es esta, la vamos a ver la siguiente semana con el favor de Dios. Reconoce a Dios a los que son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Termino con esto. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios.
La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, que la ley ceremonial decía que al 8º día había que circuncidarlos. No consiste en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. No son nuestras obras, es el Espíritu Santo. Recuerden, Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando, ¿sí?, en nuestra redención, en nuestra salvación. Cada uno de ellos, recuerden esto, cada uno de ellos tiene su parte. Pero dice, producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Qué precioso. Eso de andar buscando la aprobación de la gente, miren, nunca les vamos a dar gusto, nunca vamos a quedar bien. Pero si un corazón que ha sido transformado busca agradar a Dios en todo. Amén. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la abundancia de tu misericordia. Tenemos abundancia, Señor, de pan, tenemos abundancia de la enseñanza que surge de tus labios, Señor. Muchas gracias por inspirar a cada uno de los hombres que tú inspiraste, de las personas que tú inspiraste para dejarnos tu palabra, Señor, para que quedara ese testimonio para cada uno de nosotros y que supiéramos cómo conducirnos y para hablarnos y para producir vida en nosotros. Señor, gracias porque entendemos que solamente de ti y solamente de ti viene esta renovación, solamente tú nos puedes hacer nacer de nuevo. Nadie más, nada más, nadie más lo puede hacer. Te exaltamos y te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, Señor, y te damos las gracias y pedimos que sensibilices nuestro corazón, te suplicamos que sensibilices nuestro corazón, te suplicamos que enternezcas nuestro corazón, nuestros pensamientos, que sean atraídos a ti, Señor. Atráenos a ti, Señor, que entendamos que no solamente que estamos completos en ti, pero es que tú eres suficiente, tu persona es suficiente, lo que tú has hecho es suficiente, Señor. En ti estamos completos. Fuera de ti estamos perdidos, Señor. Recibe la gloria. Y yo te suplico, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están ahorita allá en Londres, Señor. Que tú les bendigas, que los guardes, que los protejas, Señor. Que agites sus corazones y los atraigas a ti, Señor. Y que al ser más sensibilizados puedan amarte de una manera más profunda, con una intensidad mayor y cada vez con una mayor pureza de corazón. Concédenos esto, Señor, para la gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.